Diálogo Directo. Político, a quien le saludamos cordialmente para tener un breve diálogo a través de la línea virtual. David, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Washington, qué gusto. Un saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, comencemos preguntándole, David, sobre su lectura, sobre la base también de la realidad actual y de la crisis y la emergencia sanitaria que vive el país. Evidentemente, han habido una serie de reacciones. Las redes sociales están llenas de cualquier cantidad de mensajes por donde ahora básicamente nos comunicamos y ciertamente también ha habido movimiento político y pronunciamientos políticos. Uno de ellos, el del llamado cauce democrático, que llama a la formación de un gobierno de unidad nacional sobre la base de la figura del presidente Lenín Moreno para enfrentar la crisis sanitaria y para enfrentar la crisis económica que vendrá luego de la crisis sanitaria. ¿Qué piensa usted, David? Bien, yo creo que estamos en una situación política que no ha variado respecto de los últimos 2 o 3 años, es decir, y eso es dramático para el país, porque esa situación política es la que nos ha conducido a este grave momento en el país, es decir, hemos llegado a un extremo impensable y es absurdo que los actores políticos y económicos no busquen de algún modo reposicionar o replantear sus posiciones en esa disputa política. Yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir, precisamente lo que varios sectores de esa derecha recalcitrante, que es responsable no solo del desastre actual, sino que ha sido responsable de todos los desastres de la época democrática, que vuelvan a darnos lecciones de cómo se hace política cuando una vez más nos han demostrado que conducen al país a crisis insostenibles, sencillamente es absurdo. Es decir, yo creo que eso es un gran indicador de lo mal que está la situación del país. Entonces, veo difícil, creo que en el balance final que yo hago, me parece que vamos a tener una especie de réplica de lo de octubre, ¿no? Es decir, los sectores, los grupos de poder, empresarios, grandes medios de comunicación, los banqueros, los sectores políticos de la derecha, al final de cuentas van a sostener al gobierno. Me parece que esto que ocurrió hoy en la mañana este comunicado que apareció hoy en la mañana de estos sectores, es una de las muestras de este intento por sostener a Moreno. Me parece que eso es lo que va a ocurrir. Creo que hay tensiones ahí, creo que como en una lógica típica del sistema político ecuatoriano, un gobierno con la debilidad que tiene el gobierno de Moreno solo puede ser chantajeado. Y, por ejemplo, los sectores, para poder mantenerse en el poder, los sectores empresariales están sometiendo a un chantaje al gobierno para vulnerar los derechos de los trabajadores, lo que ustedes anunciaban hace un momento, aprovechando la situación política. Lo grave, Washington, lo triste para el Ecuador, es que todos estos actores están pensando en sus intereses particulares. A mí me da mucha vergüenza, un poco de asco, por ejemplo, ver al vicepresidente haciendo campaña electoral en este momento. Y son ellos los que dicen que hay otros sectores oscuros que están intentando imponer sus intereses políticos, cuando el gobierno no ha movido un milímetro su agenda de estos 3 años en una situación tan grave como la que estamos viviendo. El cauce democrático, y me perdona que me refiera al planteamiento, está conformado ciertamente por élites políticas de antaño, pero ellos sostienen que esta posibilidad de un gobierno de unidad nacional va a fortalecer, la credibilidad del presidente Moreno y va a facilitar, y esto es importante, las decisiones que la hora exige tome la Asamblea Nacional con la aprobación de leyes que fueran necesarias. Y ese paquete de leyes son las mismas que han venido siendo llevadas a cabo desde las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que hoy a lo mejor se van a ver radicalizadas, David, como aquella de seguir disminuyendo el Estado, seguir despidiendo trabajadores, disminuir los salarios, eliminar el precio de los combustibles, es decir, más sacrificio para las grandes mayorías. ¿Cuál es su lectura? Exactamente, o sea, aquí estos sectores están pescando el río revuelto, están aprovechando la crisis para terminar de imponer, porque ya nos lo han venido imponiendo desde hace un buen tiempo, su programa económico, aprovechando esto para tomar las medidas más draconianas en términos neoliberales, y están aprovechando esto para
sostener lo insostenible. Es un gobierno que no tiene ninguna legitimidad democrática y que tiene un enorme rechazo popular. Yo diría que ya no solo rechazo con lo mal que han manejado esta crisis, sino el repudio popular. A eso me refiero con que no se han movido un centímetro de su agenda. O sea, en la agenda han tenido, desde que dieron el viraje político con esta estrategia de traición política al interior del gobierno, han tenido tres cosas en mente, ¿no? O sea, tomarse toda la estructura del Estado por asalto para repartirlo entre los grupos de poder que no tienen ninguna legitimidad democrática, tomarse el Ministerio de Economía para desmantelar todo las cortapisas que tenían los sectores económicos poderosos y perseguir a su principal enemigo político, que es el correísmo. Ninguna de las tres cosas ha sido puesta en segundo plano durante esta crisis. Siguen estando en primer plano. Después de eso está la crisis. Después de eso están las medidas que hay que tomar. Yo creo que debemos hacer una reflexión básica. Este gobierno tiene a todos los sectores poderosos a su favor. O sea, no es un gobierno que está bajo ataque como era el gobierno de Correa, ¿no? O sea, es decir, que tenía a esos mismos sectores poderosos en contra de Correa, ¿no? Basta recordar cómo actuaron esos sectores en la crisis del terremoto y cómo intentaron aprovechar políticamente la crisis del terremoto, ahora que andan dando lecciones. El gobierno de Moreno tiene todos esos apoyos muy poderosos. ¿Por qué no puede manejar bien la crisis? Ahí hay dos razones básicas. Porque toda esa coalición, ese bloque de poder, lo que decidió es menoscabar, destruir y desmantelar las capacidades del Estado para poder responder a una crisis así. Basta ver cualquier dato. El descenso de la inversión en salud desde 2017 para acá es abrumador. Entre 2017 y 2018 le quitaron alrededor de $100 millones al presupuesto de salud. Es una estrategia sistemática que además no afecta solo al sector salud. Este desmantelamiento afecta a las capacidades de respuesta del Estado. Podemos tener ahora un buen ministro de salud, que aparentemente este ministro que está ahora tiene un buen currículum, etcétera, etcétera, pero no basta con capacidades técnicas, hay que tener capacidades institucionales, y eso es lo que han destruido en estos años. Entonces tiene todo el poder del mundo. Es ridículo, por ejemplo, que se queje de que hay fake news circulando por ahí cuando tiene a todo el aparato de la gran prensa privada burguesa de derechas apoyando al gobierno. No tiene sentido eso. Entonces se explica, por un lado, por eso, porque han tenido una estrategia sistemática de desmantelar las capacidades del Estado. Y por otro lado, por la enorme incompetencia que tiene este gobierno. Es un gobierno de los más incompetentes que hemos tenido en la última etapa democrática. Esa combinación, el problema es que para nosotros es perniciosa. Y además, yo añadiría un último elemento, insisto en aquello, la agenda del gobierno está en función de esos otros intereses, no del interés de la mayoría de la población. Y eso es quizá lo más dramático en esta situación. Pero esa situación de dramatismo que usted lee, David, ¿va a ser imposible de que se trastoque, de que cambie, de que dé un viraje? O a lo mejor las circunstancias de un eventual agravamiento de la crisis sanitaria y una lógica y un lógico agravamiento de la crisis económica hace ver al régimen de que ya no es sostenible su modelo y a lo mejor, digo yo, da pasos hacia un entendimiento real, un diálogo real con otros sectores de la sociedad ecuatoriana. ¿Será posible, David, aquello? Sería posible, pero lo veo muy difícil. Es casi un milagro que algo así ocurra. Porque, digamos, ahí tendremos que ver que hay dos enfoques para entender este gobierno, ¿no? El de la gran mayoría de la población, que ahora, digamos, yo creo que hay una gran indignación nacional, porque la mayoría de nosotros lo que vemos es un gobierno ineficiente, incapaz de responder al interés colectivo, en lo más elemental del interés y el bienestar colectivo, que es la seguridad de la salud y la vida. Entonces, creo que hay una indignación enorme por todo lo que ha venido ocurriendo en estos años. Y para nosotros, para la gran mayoría de ecuatorianos, este es un gobierno que ha sido un desastre, ¿no? Para nosotros, digamos, para el gran colectivo del Ecuador. Pero para esos grupos poderosos que lo sostienen, que ahora llaman a la unidad nacional, que ahora llaman a defender al gobierno, etcétera, etcétera, este gobierno les ha sido muy útil, muy servicial, y ahí es donde está la paradoja. Yo dudo mucho que estos sectores no están pensando en el país. No están pensando ni los sectores que lo apoyan por fuera del gobierno, ni los que están dentro del gobierno. La única posibilidad para que el gobierno logre responder a esto, por Dios, están en juego vidas de compatriotas ecuatorianos. Y la única posibilidad de que el gobierno
pueda responder de alguna manera a esto, sería un golpe de timón que le permita reestructurar el gabinete, sacar a muchos de esos ministros incompetentes que son causantes de este desastre y poner freno a todos los sectores que lo están apoyando, ¿no? Es decir, decirles a los empresarios, a los banqueros, esperen un momento, ustedes han ganado muchísimo gracias a todo lo que hemos hecho. Ahora les toca devolver un poco a la sociedad porque además, por ustedes, destruimos las capacidades del Estado. Pero Washington, ¿cuál es el problema? ¿Quién en el gobierno es capaz de decirles a esos poderosos sectores que paren un rato y que piensen en el país? ¿Quién? Nadie. Y ahí es donde está el problema. Yo no veo una salida. La otra sería un cambio de gobierno, pero también es muy difícil, precisamente porque este gobierno tiene esta paradoja de la que hemos hablado en muchos de estos espacios, que es un gobierno muy débil en relación a su legitimidad democrática. Insisto, ahora debe ser, sí, yo no lo dudo, el gobierno más repudiado de la historia de este país, quizá compitiendo con el de Febres Cordero. Y por el otro lado, en cambio, un grupo minoritario, un sector absolutamente antidemocrático, pero muy poderoso, que los sostiene. El problema es que estamos en esa disputa. Nosotros somos ciudadanos sin poder, por eso es que vivimos una situación muy poco democrática en el Ecuador desde hace rato. Somos ciudadanos sin poder frente a grupos minúsculos que en cambio tienen mucho poder y que además sostienen al gobierno. En ese escenario me parece que es muy difícil una salida política. Ni hablar entonces de la posibilidad de que en el Ecuador se asimile medidas como las que está implementando el presidente Bukele de El Salvador, ¿no, David? Pues allá este presidente ha sabido enfrentar con firmeza a las élites económicas y les ha enviado mensajes muy potentes para que entiendan que la situación es de vida o muerte. Y es lo que justamente está pasando también en el Ecuador. Digo, ni hablar entonces de esa posibilidad. No, Washington, mira, y perdón que lo diga en estos términos, pero mira el nivel pusilánime del gobierno que tenemos. En todos los países, como en el caso de Bukele, que acabas de citar, pero en todos los países donde se han tomado medidas para exigir a la banca que haga esta moratoria financiera respecto a sus créditos, han sido decisiones de gobierno, no ha sido una decisión de pedirle de favor, diríamos en quiteño, que hagan el favor de dar haciendo, ¿no? Los banqueros, que ellos sean. Cuando ellos están al mando y ellos lo que están pensando es en cómo aprovechar la crisis para enriquecerse aún más. Entonces es muy difícil. Yo ni siquiera me iría a ver lo de Bukele, que sigue para mí siendo un personaje enigmático y extraño, pero digamos que al menos en cómo ha manejado la crisis uno puede ver que ha sido muy eficiente. Pero yo más bien llamaría la atención sobre el paquete de salvataje que se acaba de lanzar en los Estados Unidos. Ahí sí, mira lo que se logró ahí. Un pacto, inclusive con el impresentable de Trump adelante, un pacto a nivel parlamentario para promover un millonario paquete que no prioriza la salvación de las grandes empresas y los banqueros. Les ayuda también, porque también hay que entender que sí, requieren sostenerse también. Les ayuda también y con unos controles estatales que a nuestros queridos neoliberales de este Ecuador les provocarían un paro cardíaco. Unos controles muy rígidos sobre los préstamos que les van a hacer, sobre cómo van a manejar las fortunas. Por decirte un dato, hay controles muy fuertes para que ningún préstamo vaya a parar en manos de la familia y las empresas de Trump, por ejemplo. Pero lo grueso de la ayuda financiera, de la ayuda en general, no solo financiera, que se está llevando a cabo en este paquete gigantesco en los Estados Unidos, es para apoyar a la clase trabajadora, a los desempleados, a los precarizados. Van a incluir en el seguro de desempleo a la gente que tiene el trabajo en estas plataformas precarizadoras del trabajo, Uber y ese tipo de cosas, los van a incluir en el seguro de desempleo mientras dure la crisis. La parte fuerte de los créditos empresariales no es a las grandes corporaciones, sino a los pequeños y medianos negocios, ¿a condición de qué? De que sigan pagando a su gente y no despidan empleados. ¿Es Cuba? ¿Es la Unión Soviética que volvió a surgir? ¿Es la China comunista? No, los Estados Unidos en un pacto y en un acuerdo entre demócratas y republicanos. Es que si hay algo que los sectores políticos han entendido es que la falacia de que el capitalismo funciona solo se fue por un caño frente a la crisis del coronavirus y obviamente hay que cambiar de esquemas mentales para saber qué es lo que hay que hacer en esta crisis. Sin embargo, en el Ecuador, lamentablemente, las élites que están al mando, me refiero no solo a las políticas, distan muchísimo de entender cuál es realmente el problema de fondo. ¿Y quién le cambia el chip? ¿Quién les cambia el chip entonces, David? Bueno, ya se ha referido usted a eso, pero es que
no queda más que reintentar la pregunta, ¿quién les cambia el chip al régimen para que logren entender la situación que atraviesa el país? Claro, es que es una situación tan difícil como que el problema es que en buena medida nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Pero creo que este es un momento en donde es necesario que la población tenga posibilidades de pensar creativamente la política y tratar de buscar salidas. Hay ciertos sectores que han planteado a nivel mundial, cuando los gobiernos no están respondiendo, al final de cuentas lo que se dice en muchos lugares es: estamos haciendo teletrabajo buena parte de nosotros, podemos hacer una telehuelga, ¿sí?, para presionar a que se alguna cosa parecida. Digo, yo no creo tener la respuesta sobre eso, pero creo, lo que sí puedo intuir es que la única posibilidad de lograr que el gobierno entienda lo que está ocurriendo, que asuma la gravedad de lo que está ocurriendo. Yo siento que hasta ahora no asumen la gravedad de lo que está ocurriendo. Cuando yo veo a los ministros como si fuesen en su conjunto un troll center, poniendo mensajes en Twitter que los pondría cualquier persona que no tiene nada que hacer en la cuarentena, realmente me abruman. Cuando yo encuentro eso en las redes sociales, de lo que me doy cuenta es que es un gobierno que no termina de tomar en serio la gravedad de lo que ha ocurrido por culpa de ellos. Ya en últimas yo puedo creer que ellos pensaron que ese era un buen proyecto, desmantelar el Estado, desinvertir en salud pública, etcétera, etcétera. Pero este es el momento en que tendrían que dar un golpe de timón y entender que de lo que se trata es del país. Ya aquí el problema no es lo que el gobierno quiere seguir insistiendo ahí, que los correístas, que uy, qué miedo, ya viene el cuco correísta, siguen otra vez con eso. Mira, es lo mismo que hicieron en el paro de octubre. En el paro de octubre los problemas que habían generado eran tan grandes y lo que trataron es de direccionar hacia allá. Lo van a hacer otra vez. Yo, igual que lo supuse y lo dudé durante, digamos, lo sospeché durante el paro de octubre, también sospecho ahora que el gobierno pueda, y sus aliados puedan aprovechar esta crisis sin importarles mucho el costo que esto pueda tener y terminen saliendo fortalecidos. Y ese es así como están. Yo ni siquiera creo que se trata de que se vayan o no se vayan. Creo que pueden quedarse. De hecho, deberían quedarse para dar la cara y ser responsables de lo que han provocado. Pero lo único que estoy seguro es que si siguen manejando las cosas como las han manejado hasta ahora, estamos poniendo en mucho mayor riesgo la situación del país. Es decir, los datos, creo que es alarmante. Los datos del Ecuador son los más altos de la región en términos relativos. No hay justificación posible. O sea, así que el correísmo se robó todo, ya, inclusive podemos comprar ese argumento. Tiene situaciones como las de la Argentina, ¿sí?, con una deuda realmente disparada, no una fábula como la que se vendió acá. Allá sí, una deuda disparada y una economía destrozada, con un gobierno que tiene 3 meses en el poder. Y ese gobierno tuvo la capacidad de sentarse con el Fondo Monetario y los acreedores y pedir una moratoria de la deuda externa, eso antes de la crisis del coronavirus. Con la situación de ahora han logrado más flexibilidad en la negociación con sus acreedores. Es un tema de gestión, pero claro, si yo creo que no debo afectar los intereses de cierto grupo minúsculo que son de alguna manera cercanos, amigos, colaboradores, que me pusieron en el poder, eso es el problema de haber vuelto a la vieja forma del Estado. Si uno tiene un ministro demasiado comprometido con los intereses de ciertos sectores en situaciones críticas como estas, es muy difícil que tome otras decisiones. ¿Alguien cree que Richard Martínez va a tomar otras decisiones con lo comprometido, con lo vendido en cuerpo y alma? Más vendido que el personaje de Goethe, del Fausto, al diablo. Uno cree que va a tomar una decisión en contra de esos sectores. Ese es el problema. Por ejemplo, un golpe de timón, inmediatamente cambia el ministro de Economía. Un golpe de timón, muchas gracias. Cambia el ministro de Gobierno. Correcto, David, muchas gracias. Le quiero agradecer mucho por haber aceptado este diálogo a través de la línea telefónica, a través del Skype y, claro, darnos a conocer su criterio en el momento tan crítico que atraviesa el país. Son las 17:39. Gracias a David Chávez. Nos vamos a la pausa y luego retornamos con el informe de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Punto Noticias, conectando a la gente.